Hablamos ahora de empleo y de inteligencia artificial. En 2020, la doctora Ana Reyes, catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos, presentó un informe al Parlamento Europeo, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, donde subrayó que ante los beneficios económicos de la IA era vital evaluar su impacto laboral y garantizar la formación de los trabajadores para asegurar su empleabilidad futura. En última instancia, el éxito de este modelo va a depender de que el ser humano mantenga siempre el control sobre las decisiones de la IA, garantizando que el aumento de la productividad beneficie a la sociedad en su conjunto y no solo a los accionistas de esas compañías de IA. Ana Reyes, buenas tardes y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué ahora los perfiles científicos y técnicos que antes se consideraban muy seguros son los más expuestos a la inteligencia artificial? Efectivamente, somos los que salimos prácticamente peor parados. Pues es por varios motivos. Poniéndolo en contexto, el informe Funcas que ha presentado un compañero de la Universidad de Granada nos da algunos datos sobre los puestos que se van a perder en los próximos años y se prevé que casi 1 millón de empleos técnicos y científicos se pierdan sin que se sustituyan. Es decir, que se van a reemplazar por la IA y ya no los vamos a realizar personas, entre ellos yo misma, parece ser. Pues es que fíjate, nos parecía siempre cuando hablamos de inteligencia artificial que íbamos a ser más los perfiles de letras, podríamos decir, los más perjudicados. ¿Qué tipo de empleos científicos se podrían perder? Pues todos los que estén más automatizados, donde haya tareas repetitivas y donde además los datos estén digitalizados, por lo tanto, esas son tareas muy fácilmente desarrollables por la inteligencia artificial. Y ante esa situación, ante esa automatización, ¿qué es lo que pueden hacer los trabajadores? Es verdad que es una buena pregunta. Yo creo que nos lo estamos haciendo todos ahora, sobre todo si tenemos hijos que están en edad de entrar en la universidad pronto, dices, ¿y ahora qué estudian? Claro, es que yo tengo un hijo que está estudiando segundo de químicas y digo, ¿y este pobre hombre ahora qué va a pasar? Bueno, ante eso sí que es verdad que mi opinión es que no hay que ser dramáticos, sino que la inteligencia artificial tiene muchas cosas buenas y muchas cosas que hay que tener en cuenta y prepararse para ellas, pero con respecto a los perfiles, ¿qué podemos hacer? Abrirnos a la inteligencia artificial, explorarlo a nivel individual, cómo podemos irlo utilizando en nuestro trabajo, porque somos nosotros mismos los que vamos a crear el futuro del sector, el futuro de la inteligencia artificial en nuestro trabajo. Entonces, no verlo como una amenaza, sino verlo como algo que nos va a facilitar el poder ser un profesional aumentado. Ya fuera, digamos, del sector científico, se comenta que esas tareas tan repetitivas capaces de hacerlas la inteligencia artificial en un plazo de tiempo récord van a afectar sobre todo a los trabajos administrativos. ¿Qué tendría que hacer un trabajador de esta rama, un administrativo, para reciclarse antes de que eso en un periquete lo haga la inteligencia artificial? Bueno, abrirse a la inteligencia artificial y ver qué puede hacer él mismo junto con la inteligencia artificial, porque no todos van a desaparecer, algunos tendrán que seguir ahí coordinando, como ese ethical governor, coordinando lo que hace la inteligencia artificial, y el resto van a tomar una parte muy importante en las habilidades blandas. Es decir, toda la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad, la negociación, son tareas, son habilidades blandas inherentes al ser humano que van a ser las reemplazables más tarde por la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, en España se corre el riesgo de que el mercado laboral se divida entre expertos en inteligencia artificial y trabajadores manuales, digamos casi artesanos, cuando esos trabajos manuales normalmente tienen un menor valor. Sí, la inteligencia artificial va a provocar que haya más demanda de profesionales de IA, ingenieros de IA, gente especializada en computer vision y todas las aplicaciones relacionadas, pero a la vez hay tareas que, según el informe Funcas, no se van a sustituir, que son justamente las que hablabas, las artesanas, y que en mi opinión no son de bajo valor, sino al revés. También quizá es el momento de darnos cuenta de esos trabajos manuales, lo importantes que son. Claro, efectivamente, estoy yo pensando que ser artesano, que tan difícil han tenido ganarse la vida durante muchas décadas, es posible que se convierta ahora en una capacidad de valor añadido. Claro. Y si hablamos de pequeñas y medianas empresas, ¿cómo se puede evitar que tengan que cerrar por falta de capacidad para adoptar la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que aquí las
pequeñas y medianas empresas tienen una oportunidad única porque su estructura les va a permitir adoptar la inteligencia artificial de una forma más ágil, a la vez que van a poder acceder a funcionalidades que antes estaban fuera de su alcance por los costes y que solo se podían permitir las grandes empresas. Entonces, mi invitación a las pequeñas y medianas empresas es que intenten dejar un huequito libre en su agenda diaria para poder ver cómo integran la inteligencia artificial, porque tienen una oportunidad única. Incluso los artesanos, que ahora mismo con Claude pueden, con un buen prompt, diseñar una página web sin que les cueste nada. No va a ser una página web como la de Inditex, pero sí que va a ser una página web que les puede dar acceso al resto del mundo. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, ahora que es verano y hace más calor, pues piensas en comprarte quizá un sombrero Panamá, que por cierto son de Ecuador, no son de Panamá. Y entonces no tienes acceso a estos artesanos que lo hacen en Ecuador con la paja toquilla, pero ahora mismo esos artesanos pueden utilizar sus teléfonos móviles para hacer una página web prácticamente sin coste y poder abrirse al mundo. La productividad va a verse aumentada, es lo que se calcula con la inteligencia artificial, pero si se aumenta, por ejemplo, un 40% la productividad, pero el empleo cae, ¿es un modelo económico sostenible, al menos en España? Claro, eso no va a pasar inmediatamente. Pero sí que es verdad que al final, como catedrática, científica y profesora en la universidad, soy fiel creyente en la formación y creo que es importante que los beneficios de la inteligencia artificial se redistribuyan a nivel social, a nivel económico, a nivel de integración, por ejemplo, de personas con discapacidad y no solamente que beneficien a los empresarios. ¿Tú crees que debería el Estado bonificar a las empresas que usen la IA para ayudar a sus empleados en lugar de a sustituirlos? Pues confío en que la regulación es muy importante y necesaria para crear como un marco de juego y que es importante anticiparse. Por eso ya en su momento, en 2020, el Parlamento Europeo, con su ponente en la sombra y con la comisión que formaron, empezaron a plantear las posibilidades que iba a tener y el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Creo que tiene que haber un marco regulador, que normalmente con la tecnología es al revés. Primero van los avances tecnológicos y luego se regula a posteriori. Pues aquí hay conclusiones importantes y es funcional, es necesario que haya regulación. La inteligencia artificial afecta también a nuestra propia vida privada. Por ejemplo, puede medir el parpadeo, la atención de un empleado. ¿De quién es ese dato que extrae la inteligencia artificial? ¿Del empleado o de la empresa? Bueno, esa es una de las cosas que tendría que aparecer en esas regulaciones. Una trazabilidad del dato, de la inteligencia artificial, cómo se ha implementado y no solamente el resultado final. Pues en cuanto a eso, nosotros en la universidad tenemos un laboratorio de neurociencia que se llama Viacolab y que utilizamos justamente para extraer datos biométricos. Hicimos un proyecto muy bonito con IKEA y la Sociedad Española de Neurología para detectar cómo nos impacta utilizar teléfonos móviles mientras comemos, especialmente en públicos más jóvenes, que por cierto reduce nuestra alegría en un 232%. Pues eso es muchísimo. Pues ya puede la gente plantearse no utilizar el teléfono mientras comen. Efectivamente, pues eso lo hicimos con biométrico. Entonces, ¿a quién pertenecen los datos biométricos? Pues hay que dar un consentimiento informado por parte de la persona de la que se han recogido esos datos y esa persona tiene que saber dónde van a ir a parar. En cuanto a los empleados, no se pueden recoger datos sin más. Tienen que estar informados, tienen que estar protegidos y sobre todo tienen que ser anónimos, porque si no, hay una serie de regulaciones que sí que hay que cumplir. Y siguiendo con estas funciones sobre los trabajadores de la inteligencia artificial, ¿tendría un trabajador derecho a saber si el algoritmo ha decidido, por ejemplo, su despido o su ascenso? ¿O cómo se puede auditar una inteligencia artificial para ver que no hay discriminación por sexo, por raza en un proceso de selección? Claro, eso con lo que comentábamos antes se solucionaría, porque si hay una trazabilidad de en qué puntos se ha incorporado la inteligencia artificial, ahí ya sabríamos, o ya sabría en ese caso la persona, en qué punto ha incorporado la inteligencia artificial y quién ha tomado la decisión final. En una tesis, por ejemplo, en un TFM, en un TFG en la universidad, nosotros les preguntamos, ¿lo has hecho con inteligencia artificial? ¿En qué punto lo has incorporado? Pues esa trazabilidad del proceso es importante. ¿Y la inteligencia artificial tú crees que podría servir para que esa España vaciada llegara a llenarse un poco más, o solo va a servir para concentrar mayor población y mayor riqueza
riqueza en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia? Van a pasar las dos cosas. Por un lado, se va a digitalizar más lo que ya está digitalizado, lo hemos visto desde el COVID. Ha habido una explosión de inteligencia artificial. Todos tenemos descargado ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial ya en nuestros móviles. Entonces, eso va a pasar por un lado, pero por otro lado, si se gestiona bien, se puede dar acceso, como hablábamos antes de estos artesanos que están deslocalizados a nivel mundial, pues se puede dar acceso a una población menos conectada y a personas que tienen discapacidad o que no tienen movilidad, a que accedan, por ejemplo, a datos de un museo, obras de un museo que están digitalizadas también. Entonces, puede funcionar en las dos vías. Imaginemos que se destruye empleo, 2 millones de empleos vamos a poner. ¿Cómo se sostendría el sistema de pensiones y la seguridad social? ¿Cómo habría que hacer el reparto de esos fondos? Claro, de esos 2 millones de empleos que se prevé que se pierdan en los 10 próximos años, no todos van a desaparecer, algunos se van a sustituir. Entonces, es importante también cuando vemos estas cifras que tanto asustan, que veamos la complementariedad. Hay empleos que justamente basados en las habilidades blandas, pues me hablaban el otro día de unas empresas de automoción que estaban utilizando el conocimiento que tenían las personas que movían las máquinas pesadas de movimiento del joystick para llevarles a centros donde había un algoritmo que estaba aprendiendo cómo ellos movían este joystick para después poder moverlo dentro de fábricas también de automóviles. Y ahora esa persona que estaba trabajando fuera está trabajando en un despacho enseñando y entrenando a una máquina. Entonces, esto a la larga lo que va a producir es un mayor valor, porque produce mayor productividad. Porque si yo tengo tiempo para poder centrarme en lo que más valor aporta de todo mi trabajo, al final delego estas tareas rutinarias en la inteligencia artificial y a la larga produzco más beneficio. Entonces la destrucción de empleo se puede traducir, si se gestiona bien, en una mayor calidad de vida, en un mejor acceso al trabajo y en un mayor resultado económico. Antes hemos hablado de la necesidad de encontrar un marco legal que regule la inteligencia artificial. Da la impresión de que la tecnología va mucho más rápido que las leyes, que los legisladores. ¿Se podría perder ese impulso tecnológico por la lentitud a la hora de legislar? Sí. Eso puede suceder. Por ejemplo, en 2020, cuando elaboré el informe, en ese momento no había tanta información sobre inteligencia artificial. Entonces hice como hacemos los científicos, pues me fui a las bases de datos científicas, vi todos los artículos que se habían escrito hasta el momento y con eso saqué las conclusiones para poder hacer las recomendaciones. Y una de ellas era que quizá desde Europa podíamos perder competitividad por la rigurosidad del cuidado del dato con respecto a un panorama mundial en el que China o Estados Unidos tenían menor regulación. Porque los datos, cuando se ponen todos juntos, nos permiten hacer algoritmos de predicción. Y yo puedo prever si, por ejemplo, van a comprar más coches rojos o más coches negros en base a los datos de mi modelo. Y esos datos no los íbamos a tener porque en Europa éramos más protectores con nuestro dato. Entonces, eso puede pasar. Perteneces al ámbito científico y al ámbito económico, académico, quería decir. Eres catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos. También se dice muchas veces que hay carreras que van a desaparecer. Quiero saber qué visión tienes tú sobre eso y si crees que hay que adaptar los planes de estudios, si van a surgir nuevas carreras, nuevas formaciones académicas. Me imagino que al mundo universitario también nos va a afectar de lleno. Sí, sin duda. Pues es una pregunta muy interesante. Por un lado, desde la Universidad Rey Juan Carlos ya se están adaptando los planes de estudio para incorporar la inteligencia artificial. Nuestros coordinadores de grado, de facultad y desde el rectorado están impulsando que se incorpore la inteligencia artificial desde ya en la formación y en nuestros planes de estudio. Pero también a la vez están tomando importancia carreras como por ejemplo filosofía, ética, porque va a haber también necesidad de esas carreras más de humanidades que parecía que no tenían futuro y en marketing teníamos, no sé, en marketing y en ADE a lo mejor hay 6, 8 grupos, mientras que en historia había 1 o 2 y ahora parece que se puede dar la vuelta y que puede suceder al revés. Pero creo que más que nunca es importante que tengamos contacto con empresas desde la universidad, que haya transferencia y que se busque esa innovación y ese componente práctico que ayude a que nuestros alumnos se incorporen al mercado laboral.
Pues con esto nos vamos a quedar. Doctora Ana Reyes, catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos impuesto esta claridad sobre nuestro futuro laboral y el papel que va a jugar la inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestra vida. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Gracias.